¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Ha concluido la primera de esta triple jornada eliminatoria de CONCACAF, es la cuarta jornada. Como verán, Vizca no está conmigo, Vizca está de vacaciones. Y en esta triple jornada, tanto de Conmebol y de CONCACAF, donde todos los partidos coincidieron, hemos invitado a algunos amigos, tanto míos como de Vizca, para tratar de que nos cuenten un poco de los respectivos partidos y poderlo compartir con todos ustedes. Así que, como le gusta a Vizca, vamos a comenzar cronológicamente en este caso y vamos a comenzar con la selección de Estados Unidos. Nos acompaña Andrés Cordero. Andrés es el narrador de CBS de los partidos de la selección de los Estados Unidos. Fue compañero nuestro en Bein Sports. Así que, Andrés, un gusto de conversar contigo nuevamente y hacerlo en español. Gracias, Jaime, un abrazo. Gracias por la invitación. La verdad que me encanta hablar del fútbol con vos, así que normalmente hablamos en inglés y tú eres el que te esfuerzas un poco, así que te devuelvo un favor. A ver, Andrés, creo que para hablar de Estados Unidos hay que hablar un poquito de contexto, y estuviste en la transmisión del partido frente a Honduras, que me parece fue como un breaking point para la selección de Estados Unidos, porque comenzó ya empezando a sudar del proceso y que quizás tuvo su punto más bajo en ese primer tiempo en Honduras, y de repente apareció un equipo que se sobrepuso a la adversidad con un envión, corrígeme si lo ves diferente, que se extendió a este partido frente a Jamaica. Sí, creo que apareció un centro delantero nato que ha cambiado mucho la cara de la selección. No, no es decir que Pepi ya es una estrella, que con Ricardo Pepi se resuelven todos los problemas y que de pronto Estados Unidos son los gigantes de la CONCACAF, ¿no? Eso se determinará con el tiempo. Pero sí faltaba tanto en junio, en las finales de las Nations League, semifinal contra Honduras, final contra México, como en esos tres partidos de septiembre, parecía faltar sea P. Fox, sea Josh Sargent, un 9 que realmente funcione en el área y que eso sea su mayor aporte. Creo que eso lo han encontrado con Pepi. Pepi debuta contra Honduras y marca su primer gol. Sale de titular esta vez y marca dos, o sea que le ha dado otro factor de peligro que la selección no tenía, y creo que todo el mundo ha mejorado a causa un poco de eso, pero me parece que esa es la diferencia más grande que ha tenido la selección en estas dos últimas jornadas, considerando que contra Honduras era la selección más joven en la historia de los Estados Unidos en una eliminatoria, y el de anoche fue el segundo. Es verdad lo que marcas de Pepi, y sobre todo, más que el gol, que no es poca cosa, es como que Estados Unidos estaba buscando a alguien de estas características, porque siempre tuvo mediocampistas que tenían mucho gol, pero eso no quiere decir que el equipo sea peligroso ofensivamente. Y hubo mucha expectativa en su momento cuando llegó Josie Altidore. Estados Unidos pensó, este es nuestro 9 de área, y creo que Josie fue muy importante en la estructura del equipo, pero nunca fue un goleador nato como lo ha mostrado Pepi, al menos con la camiseta de la selección en estos dos partidos. Sí, la verdad es que es lo que busca todo el mundo, ¿no? ¿Qué selección, qué equipo de clubes no está buscando un 9 de garantías? Es posiblemente la posición más difícil de encontrar, que te dé volumen de goles. Es algo que la selección de Estados Unidos ha buscado por 20 años o más. Es más, creo que la comparación con Josie Altidore es importante porque la última vez que hubo esta sensación de un 9 que decíamos que sí, este sí va a ser de peligro, era Josie Altidore, Brian McBride antes de él. Pero tampoco nos podemos limitar a decir que es solo Pepi. Creo que Pepi es la diferencia más grande en estos últimos partidos. Hay que tener un poco de paciencia con él también, porque, por ejemplo, si ahora no juega bien contra Panamá, no hay que matar al chaval, no hay que decir que ya no sirve y que hay que buscar otra alternativa. Creo que también aportó mucho Yunus Musa. A mí me gustó ver ese mediocampo, ese trío de Adams, McKinney y Musa. Creo que son tres jugadores que se complementan muy bien. Musa le da algo diferente a la selección en el mediocampo, que no tenía un jugador que rompe líneas con su dribbling, que tiene sí pausa, pero también tiene esa verticalidad, que en la previa a este partido de lo que más hablaba Greg Berhalter, de lo que más hablaba la prensa alrededor de la selección, era buscar esa verticalidad. Creo que se la ha dado Yunus Musa. ¿Acaso fue el que rompió para ese primer gol, encontrando a Sergiño Dest contra Pepi, marcan el 1-0. Así que son jugadores jóvenes, de 20, 18, 19 años, que por ahí van a tener sus altos y sus bajos, y creo que el challenge, lo difícil que van a tener, es encontrar el balance de no estar muy crecidos, porque ahora no pueden llegar a Panamá pensando de que son lo máximo en la CONCACAF, le pueden pintar la cara fácilmente. Tampoco pueden pensar que son tan malos que no tienen nivel para estas eliminatorias. Así que yo creo encontrar ese balance psicológico
es lo más importante para Greg Berhalter y para la selección. ¿Y cuán difícil es para Berhalter encontrar, digamos, en esta búsqueda de la estructura, encontrar un 11 cuando desde un punto de vista físico, a mí me parece imposible que más de 3 jugadores, sin contar el arquero, puedan ser titulares en los 3 partidos por el corto periodo de Claro. tiempo? Sí, eso fue lo que trabajó la selección en junio, llegando a esa final y semifinal de la Nations League, era encontrar ese balance de minutos. ¿Qué jugador se podía usar los 3 partidos? ¿Quién iba a necesitar más descanso? Fue un proceso de coleccionar data, de coleccionar números y información sobre cuánto se podían usar los jugadores. Creo que ahora se pueden usar por ahí un poco más de lo que se podía usar en junio, porque en junio muchos de ellos, especialmente los de Europa, estaban de vacaciones, no habían hecho una pretemporada. Ahora no estamos tan lejos, tan dentro de las temporadas europeas, que están muy cansados. Así que yo voy a hablar con Berhalter mañana. Me interesaría preguntarle qué ha aprendido, cómo cambia esta estructura de triple partidos ahora en este punto de la temporada, a pesar o a diferencia de junio o septiembre, porque es un punto interesante. Por ejemplo, Panamá repitió 11 3 veces en septiembre. Ahora cambió un poco, hay que ver si va a repetir 11 3 veces más. Creo que no, porque no le ha dado mucho resultado, pero veremos. Creo que Estados Unidos, uno de los que jugó los 270 fue Taylor Adams. Me parece que fue uno de ellos. Que no jugó en junio. Tyler Adams, que me parece Sí. por ahí uno de los más importantes, sino el más importante de esta selección, es el capitán. No estuvo en junio. Tenerlo es un plus enorme para la selección, y más tenerlo en su posición de medio defensivo. Porque si te acuerdas, cuando se cambió la estructura para el partido contra Honduras, esa primera mitad que vos dijiste correctamente fue lo peor que hemos visto de la selección en este proceso. Fue jugando con 5 defensas y Tyler Adams de lateral por derecha. Creo que ahora jugando en su posición y con la energía que le da al equipo Musa y McKinney al lado, es el mejor balance del mediocampo que tiene la selección. Sí, a veces los entrenadores quieren tomar cosas de sus clubes, de los clubes, ¿no? Porque Taylor Adams por ahí apareció algún partido, o sobre todo con Nagelsmann, había aparecido uno que otro partido como carrilero, y por ahí intentó Berhalter hacer algo parecido. También con New York Red Bulls, con Jesse Marsh en la Sí. MLS, jugó de lateral, de carrilero, pero obviamente donde más aporta para la selección es de medio centro defensivo. ¿Cuál es tu concepto, Andrés, de Jamaica? Yo la tomo como, a ver, al principio la tomaba como la gran decepción, pero después también creo que históricamente Jamaica siempre ha sido un equipo que anuncia mucho por todo lo que va a traer de Inglaterra, y después eso como equipo nunca acaba de funcionar. Sí, hasta ahora, y cabe, o sea, debemos mencionar que faltan 10 partidos, que esto recién ha comenzado, pero hasta ahora ha sido la selección más débil de la CONCACAF. Es cierto que no tuvo su equipo completo para el principio, pero sí tuvo, vaya, más o menos lo que quiso al final de la última ventana y ahora para esta, y es el equipo que menos goles está marcando y más goles está encajando. Así que por eso creo que no se puede pensar que Estados Unidos ya ha resolucionado todos sus problemas y van a ganar lo que queda de la fecha, o incluso que van a ganar los 9 puntos en esta ventana. Yo creo que Jamaica puede ser que termine siendo el octavo en este 8. No hay partidos fáciles. Creo que jugar contra Jamaica en Jamaica sí va a seguir siendo más difícil, pero por ejemplo Panamá nos mostró mucho más jugando contra México en la última ventana de lo que hemos visto de Jamaica en toda esta. O sea, yo creo que estamos pensando en Jamaica, Costa Rica, Panamá siendo los equipos, por no tener otra manera de decirlo, más débiles, y Jamaica por ahí en el fondo de esas 3. Sí, y aparte hay un detalle: si bien Estados Unidos ha hilado 2 victorias consecutivas, y El Salvador se ha reencontrado con la victoria, la gran cantidad de empates que ha habido en la zona, sobre todo en las 2 primeras jornadas, hace que nadie se haya disparado Claro. en la tabla. Andrés, para ir cerrando, hablamos de cómo ha crecido desde lo psicológico de Estados Unidos, o al menos eso me parece después de ese breaking point en Honduras. No vi el partido, estaba haciendo Wall Fit del partido de Ecuador a esa hora, pero lo que pegó Jamaica, y Estados Unidos no dio el brazo a torcer. Es que yo vi unas imágenes y dije, ¿cómo acabaron con 11? Y bueno, es la CONCACAF. Se pega, se arbitra más o menos. Esta fue una de las peores actuaciones que hemos visto en mucho tiempo en arbitraje. Yo creo que podía haber sido roja de Kamar Lawrence a los 20 segundos de arrancar el partido, cuando se escapa a Riola. Había otra oportunidad donde se da una falta en el borde del área,
que para mí en tiempo real no fue falta, pero si la sancionas como falta, no puede ser amarilla, tiene que ser roja porque está teniendo una chance. Yo creo que es muy permisiva la CONCACAF con, no vamos a decir violencia, pero con pegar palos. Y lo que es una falta en la Liga o en la Serie A, por ahí en San Salvador no es nada. Sí, sí. No, aparte, y ya que estamos acá, me es chocante cuando tú ves el cuarteto arbitral, el central es de Granada, el asistente 1 es nicaragüense, el asistente 2 es de Antigua y Barbuda y el cuarto árbitro es de San Kitts y Nevis. Entonces dices, o sea, deben tener un problema para comunicarse entre ellos, peor aún controlar el partido. Sí, la verdad que hay mucho que hablar y mucho bueno que hablar para fijarse mucho en los árbitros, pero es el borde de lo ridículo, el no tener el VAR, en ver actuaciones como esas. O sea, en un momento sancionó a María, a Godoy, por una falta que hizo otro jugador. O sea, fue un desastre arbitral completamente. Fue su primer partido, creo, en eliminatorias. Así que lo menos que dijimos acá, creo que es mejor. Andrés, te agradezco muchísimo. La verdad que el panorama de Estados Unidos es clarísimo. Lo mejor en la transmisión frente al partido, con el partido frente a Panamá, que es un partido un poco breaking point, ¿no? Breaking point también, porque creo que es el partido que puede romper los que están en la mitad alta de la tabla o en la zona de clasificación y aquellos que están aspirando un poco al playoff y no quedarse descolgado del tren. Y no va a ser nada fácil. Yo estuve en Panamá en ese proceso donde Graham Susi se hizo el patron saint del fútbol mexicano, eliminando a los panameños y mandando a México al Mundial de Sudáfrica, creo que fue. No, Donde, al repechaje para Brasil. para Brasil, en 2014, claro. Y había un ambiente increíble y tan difícil para los americanos que yo tenía una entrevista planeada para justo acabar el partido y no quiso hablar nadie. Se fueron corriendo del estadio al autobús y chao. Y yo creo que mañana van a encontrar otro clima muy difícil contra un equipo muy necesitado como el Panamá. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Seguimos cronológicamente y vamos a hablar del partido entre la selección hondureña y Costa Rica. Nos acompaña Copán Álvarez. Él estuvo en la transmisión justamente para Telemundo de ese partido. Copán, ¿te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, Jaime, claro que sí. Bueno, realmente nos conocimos, yo creo que en una Copa Mundial, ¿no? Nos conocimos creo que se llamaba Lion Park, en el Mundial de Sudáfrica. Yo andaba atrás de la pista de Reinaldo Rueda, porque en teoría Rueda cuando dejaba Honduras iba para Ecuador, como efectivamente pasó, y nos encontramos ahí en ese Parque de Leones, creo que fue uno de los primeros días libres que hubo en el Mundial. Todavía tengo tu tarjeta de Televicentro. Es que estaba Peckerman ahí. No sé si te tocó entrevistarlo. Me acuerdo que no sé si te recuerdas que lo viste, estaba ahí Peckerman. Sí. Recuerdo que yo le pido una entrevista y me dice que no. Y después, cuando lo veo que está hablando con Al Jazeera, yo pasé de largo y el hijo de Peckerman me dice, mire, ¿sabes qué? Como lo viste dando la entrevista a Al Jazeera, entonces te la va a dar. Pero lo único me dice, no le preguntes de Argentina. 4 años después, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo ese viaje. Claro, Peckerman estaba como periodista, fue pre-Colombia, post-Argentina. Entremos al partido, Copán. A ver, me tocó seguir a la selección hondureña en el primer partido en Canadá, me pareció un muy buen partido. El partido frente a El Salvador fue muy bueno, el primer tiempo frente a Estados Unidos fue extraordinario. Y de repente Honduras entró como en una cuesta abajo. Me parece que para entender el partido del que me vas a hablar, hay que entender esos últimos 45 minutos en el partido frente a la selección de Estados Unidos, que es lo contrario a lo que hablamos hace segundos con Andrés, porque Andrés nos contaba lo opuesto que había pasado con Estados Unidos después de ese medio tiempo en Honduras. Sí, fíjate que, mira, yo la verdad creo que en el segundo tiempo hay un error, me parece, del técnico. Obviamente ya con el diario del lunes, no sé si en ese momento quizás él pensaba otra cosa y no le sale, como muchas veces sucede, y a veces uno es un poco injusto con los entrenadores, ¿no? Porque uno está fuera y no se sabe realmente lo que buscaba en ese momento el entrenador. Pero creo que Fabián Coito pensó que Estados Unidos no iba a cambiar, y era obvio que Estados Unidos iba a cambiar en ese segundo tiempo, porque el primer tiempo lo jugó muy mal, salvo algunos chispazos de Pulisic. Entonces, creo que a mí me da la impresión que se apresuran a hacer los cambios, los 3 cambios en el medio tiempo,
pensando en que Estados Unidos iba a mantener igual. Pero yo creo que también lo que buscaba él es tener más velocidad, tratar de liquidar el partido cuanto antes, marcar el segundo y que Estados Unidos entrara en la desesperación. No le salió, tuvo alguna oportunidad en los primeros minutos y después se viene el acabose. También creo que hay un desgaste físico inusual en la selección hondureña y ahí después le sale todo. Estados Unidos se aploma y le empieza a salir absolutamente todo, ¿no? Pero creo que el resultado quizás no refleja tanto lo que realmente sucedió en la cancha. No hubo una gran diferencia, ¿no? Fue un tiempo para cada uno. Copán, ¿y cuán condicionado llega Coito después de ese partido al partido contra Costa Rica? Porque la sensación que me ha dado en la previa es que había mucha presión sobre la H ya de cara a este partido frente a Costa Rica. Sí, es que fue muy dolorosa esa derrota contra Estados Unidos. Y siempre hay un pensamiento que obviamente tiene mucha validez en Honduras, pero se cree, digamos, solamente en eso. O mucha gente cree, muchos periodistas y muchos aficionados creen que solamente puede pasar así, o solamente se puede clasificar de esta manera. ¿Cuál es? Ganando en casa. Ganando en casa. Entonces, cuando perdés en casa, como que se te viene la noche. No es así. No es así. Yo creo que obviamente, como dicen los jugadores, hay que ir partido a partido, eso es claro, pero yo creo que en este tipo de competencias, lo que hay que tratar es de no perder una llave, o sea, sobre todo con tus rivales directos, más que la de Estados Unidos, siendo sincero, ¿no? Y viendo, digamos, que Estados Unidos, México y ahora Canadá se ha demostrado futbolísticamente, están por arriba de todos los demás. El Mundial pasado, Honduras va al repechaje por la doble derrota con Panamá, más que por los otros resultados. Bueno, estuvo a punto de clasificar y por el gol fantasma de Panamá no va al Mundial Honduras. Claro. Un gol que nunca entró. Entonces, por eso te digo, que quizás no sé si lo merecía o no lo merecía. Yo creo que está todo hace mucho tiempo muy parejo en Centroamérica y ahora, bueno, vemos a Jamaica que está un poquito desconcentrado, ¿no? Los caribeños son así, me lo decía Pacho Maturana una vez, cuando dirigía Trinidad y Tobago y me tocó entrevistarlo, me dice, mira, aquí el fútbol se vive diferente en el Caribe. Ellos es una fiesta, si clasifican bien, pero a veces se levantan pensando en otra cosa y no se concentran y pierden los partidos. Esos equipos son peligrosos porque son es el clásico equipo que tiene la calidad para que en un buen día te pinte la cara y le dañe la clasificación a alguien. Como y Estados Unidos hace 4 años. Claro, y después vaya y haga un papelón en un partido que no lo esperas. No le quiero quitar mérito a Panamá la jornada pasada, pero ese 3-0 en Jamaica tiene mucho mérito Panamá, pero también tiene un demérito tremendo la selección jamaiquina. Pero sin irnos de esto, es frustrante, me parece, que cuando uno dice el ataque de Honduras, Ellis, Quioto, Lozano, y resulta que esta selección ha marcado 2 goles, uno de ellos de penal, que no ha podido reflejar esos nombres en poderío ofensivo? Mira, el tema es que no han podido jugar los 3 juntos todavía. Y el problema es que Lozano no es un 9, ha quedado demostrado. Todos pensábamos que era, digamos, un centro delantero, pero realmente ha quedado demostrado que él no lo es. No es un jugador que se le facilite el gol. Marca goles porque tiene calidad, pero realmente Lozano no es, creo yo, no es un goleador, ¿no? Puede ser que sea un 9, pero no es un goleador. Entonces, el gran problema que tiene Honduras ahora es que carece de un goleador, de un referente de área, y se ve constantemente. Ahora, yo creo que Lozano con Quioto y con Ellis puede tener más espacio. El problema es que o se lesiona uno, se lesionó Ellis en las primeras 3 fechas, Quioto llegó sentido, Lozano no llegó en un buen momento, entonces el problema es que nunca han estado los 3. Ahora se vuelve a lesionar Quioto, Lozano no fue convocado porque tiene esas cosas que creo yo que exasperan un poco a la gente y me imagino yo que al cuerpo técnico, que parece que no, como que podría dejar un poquito más en la cancha y no lo hace, por la manera de jugar de él, ¿no? Entonces creo yo que por eso no lo terminan llamando. Ahora, no hay mucho más. Honduras está pasando por una escasez de jugadores ofensivos y también creo en todas partes, ¿no? Hay algunos buenos jugadores y digamos hay algunos que todavía están muy jóvenes y que pueden dar algo más, pero todavía no están.
no están en su mejor condición. Y para clasificar a un mundial es difícil. Lo que pasa es que todos están iguales. Si vos ves, Costa Rica está igual, Panamá está igual, El Salvador ayer le gana a Panamá y le gana bien, cuando pensábamos que El Salvador iba a ser como Jamaica, que prácticamente iba a perder todos los partidos. Entonces, está todo muy parejo y el repechaje, a pesar de todo, está ahí al alcance de la mano. ¿Qué es lo que puedes aspirar? Es que todavía no sabemos, Copán, si los 3 empates de Honduras en 4 partidos son buenos o malos. Todavía no lo sabemos. Claro, sí. Es como cuando me preguntaron a mí, ¿el empate en El Salvador es bueno? Y sí es bueno si ganás contra Estados Unidos en casa. Ahora, si perdés contra Estados Unidos en casa, Sí. no es bueno. Ahora, Bueno, es un punto, no 3 puntos, pero yo sigo pensando que muy poca gente va a sumar en Canadá como sumó Honduras. Claro, después si no lo sí. logra sostener, es Por otra eso, cosa, pero ese es un punto que yo no sé cuántos equipos son capaces de tenerlo. por eso te digo que uno debe de ver las series. O sea, ayer perdiste 2 puntos, porque a Costa Rica es un rival directo, le tenías que ganar. Entonces, ahora vas a tener que por lo menos ir a empatar a Costa Rica para igualar la serie, para no perderla contra un rival directo. Después contra Jamaica hay que tratar de ganar los 2 partidos, porque Jamaica, yo creo que si pierde el fin de semana y pierde en Honduras, ya se va a venir Ya abajo. está, ya está. Un equipo que va a quedar eliminado y se puede ¿Cuál venir es tu abajo. cuál es tu concepto de Costa Rica? Yo sé que eres muy seguidor del fútbol sudamericano también, y yo veo muchas similitudes entre Chile y Costa Rica, digamos, en cuanto a nombres de un ciclo exitoso que siguen estando presentes y un equipo que sistemáticamente viene desmejorando. Bueno, es justamente lo que dices, ¿no? No hay recambio generacional de la misma calidad. Chile lo vimos ayer también contra Perú, le cuesta, le está costando y da la impresión de que no se va a poder levantar porque no hay un recambio y porque esas figuras ya no rinden igual. Lo mismo pasa con Costa Rica. Ayer, bueno, juega Celso Borges, Keylor está obviamente en un gran momento, fue la figura del partido ayer, pero ya no es el mismo Celso, ya no te mete esa pelota filtrada, ya no adivina, ya no llega ese segundo antes que llegaba antes para cortar una jugada y para rápidamente utilizar su inteligencia y su técnica para pasar y para dejar a un compañero de cara al gol. Ya no es Campbell también, ya no tiene la misma velocidad que antes, a pesar de que es un jugador todavía joven, juega un poquito más retrasado, si bien es un jugador importante que retiene bien el balón, que marca, sigue siendo rápido, ya no es el mismo Campbell de antes. Entonces ha perdido los nuevos jugadores no tienen la misma calidad de estos. Y es un recambio normal. Le ha pasado a las grandes selecciones mundiales, como España últimamente. O sea, eso no es una cuestión de solamente Costa Rica o Chile, en este caso que menciona, sino que a muchas selecciones de primer nivel les pasa. Ambiente, Copán, a esta altura, para ir cerrando, es desilusión, expresión. ¿Cuál es el ambiente de Coito y de la selección hondureña de cara a lo que falta? Falta mucho, pero hay tendencias que se han ido marcando, ¿no? Sí, mira, al principio de esta triple fecha, obviamente, ¿no? Se decía que, bueno, había que ganar 6 puntos. Prácticamente todo el mundo descartaba lo de México. Yo creo que, bueno, México ayer le costó mucho contra Canadá. Creo que el empate es lo más justo, porque cualquiera de los dos hubiese podido ganar también, ¿no? Pero creo que el empate fue justo. Y tampoco es un México tan avasallador. Yo creo que va a llegar lamentablemente con el empate de ayer, va a llegar con la presión y cuando México llega con la presión de ganar, por lo general, salvo en aquella eliminatoria para Brasil, pero por lo general saca el partido. Como sea, saca el partido y sobre todo en casa lo gana. Entonces, creo que Honduras tiene pocas posibilidades, pero bueno, son partidos que hay que jugarlos y habrá que estar muy concentrado atrás. Eso primero, y afinar un poquito la puntería, tenerse confianza en sí mismo, creo que eso le está faltando a Honduras. Y después ganarle a Jamaica. Ya está, ya lo de Costa Rica ya pasó, hay que volver adelante y lo que te digo, tratar de igualar o ganar las series, sobre todo con los rivales directos. Ojo con eso que dijiste de Canadá. Eso yo creo que al final puede ser el punto que te dé el repechaje. Yo creo que ningún equipo centroamericano, incluido Jamaica, va a clasificar directamente. Yo creo que los 3 de Norteamérica están en un nivel superior.
Es que para ya ir cerrando, Copán, creo que a ver, lo que voy a decir es una generalidad, que no se malinterprete, pero creo que el hecho de que haya 4 triples jornadas premia más la profundidad que la calidad. Premia Sí. mucho más la profundidad que la calidad. Y con esto quiero decir que beneficia a aquellas selecciones que no tienen una gran diferencia entre titulares y suplentes, a aquellas que quizás tienen un gran once titular, pero que no lo puede, por básicamente un tema físico, repetir durante 3 partidos seguidos. Sí, yo creo que eso. Ayer yo lo mencionaba después de ver toda la jornada y decía, los de arriba están, los del norte, perdón, están por encima, por lo menos hasta ahora, en la parte futbolística y en la parte física. Se Sí. nota, físicamente son equipos superiores porque la mayoría de estos jugadores juegan en un fútbol superior. Entonces, quizás nosotros tenemos un par, Costa Rica también un par, y así sucesivamente, ¿no? Pero la parte física también es clave. Y hasta ahora, lamentablemente, en el caso de Honduras, no ha podido sacar ventaja en su cancha, donde era difícil para los rivales jugar en el estadio y sobre todo por el clima y todo eso. Entonces no ha podido sacar ventaja, pero yo te digo, mientras tengas esperanza, no se puede bajar los brazos. Sí. Y eso es lo que yo estoy viendo. Hay mucho pesimismo en Honduras, quizás contagiado por cierta parte de la prensa que está muy en contra de Coito sin ningún tipo de fundamento más que los resultados. Vamos a ver qué pasa en México, Copán, porque también Honduras es grande en esos partidos donde Puede no ser. tiene tanto la responsabilidad. Copán, te agradezco mucho. Ha sido un gusto conversar contigo después de tanto tiempo. Fuerte abrazo. Espero que no sea la última vez, Jaime. Muchísimas gracias a Copán Álvarez y ahora nos vamos hasta México DF, donde está otro gran amigo, parte de Fútbol Infinito que estuvo anoche en el Azteca, Pepe del Bosque. Pepe, ¿cómo estuvo la Jardaneta? Qué equipazo, lo de Canadá. Jaime, me da mucho gusto saludarte, al igual que a toda la gente de Infinito. Ya los extrañaba. Fuerte abrazo para todos. Muy buen equipo de Canadá. Sobre todo, lo que primero tengo que comentar es que es un equipo valiente. Un equipo que no se tira atrás. No era Jamaica. Seguramente Honduras el domingo también saldrá a darle la iniciativa plenamente al equipo mexicano. Y el primer tiempo con muchísima personalidad del equipo de John Herman. 4-4-2. Achicando las líneas, la defensa muy arriba, en distintos momentos presionando y asfixiando la salida de pelota del equipo mexicano. Sorprendió en un principio con Osorio por un costado, con Alfonso Davis por el otro, Buchanan y Jonathan David en el frente de ataque, Eustaquio y Marc Anthony Kaye en el doble pivote, y luego a raíz de la anotación de Jorge Sánchez, un gol muy lindo por parte del lateral americanista, cambia John Herman, y me parece que ese cambio fue vital, porque cambia a Buchanan, lo recuesta en la banda de la derecha, mete a Osorio como un segunda punta, y a partir de ahí justamente Osorio es el que termina marcando el gol del empate. El primer tiempo el partido pudo terminar 3-1 o 4-2 tranquilamente. Canadá se lleva un punto del Azteca, sí, pero se pudo llevar la victoria, porque la verdad el equipo mexicano frágil defensivamente por los laterales y a nivel ofensivo inoperante y muy poco productivo, Jaime. A mí me encanta de Canadá la cantidad de variantes tácticas que puede tener con los mismos 11 jugadores. Porque salvo Eustaquio, que para mí es el alma del equipo, Alfonso Davis, el cerebro, todo lo que tú quieras, Jonathan, lo que tú quieras, pero ese equipo lo mueve el canadiense de origen portugués Eustaquio, y que realmente Eustaquio y Kane son los únicos que nunca variaban de posición. Pero después es un equipo que de repente te lo mete a Johnston como tercer central y Buchanan te hace la banda larga. O lo puede hacer al revés y Alfonso Davis te hace la banda larga. O tienes a Laria que corre como si no estaría en la altura. Es un equipo extraordinario. Laria también destacadísimo en el duelo individual con Jesús Manuel el Tecatito Corona, lo borró completamente, Jaime. Partidazo de lateral canadiense, primero en la izquierda y luego en los últimos minutos jugó en la derecha. No lo tuvo a Borjan, al arquero titular, porque dio positivo por COVID, atajó Crepó, que es el arquero del Vancouver Whitecaps y que fue el arquero del equipo semifinalista de la Copa Oro, o sea que tampoco es que tenía un problema ahí, Pepe.
Es por primera vez en mucho tiempo que veo que México no gana un partido, más aún en el Azteca, y yo leo la prensa mexicana y más que un demérito mexicano, le dan un gran mérito a Canadá. Me parece que así de impactante fue lo del equipo de Herman. Yo creo que se mezclan las dos cosas. El equipo mexicano fue decepcionante, número uno, porque a través del colectivo nunca transmitió ser fiable, muy poca generación, muy poca relación entre los tres elementos de ataque. Yo creo que individualmente el partido de Lozano es bueno, porque fue quien más lo intentó en la banda de la izquierda. Raúl Jiménez confirma su buen momento en el Wolverhampton. El Tecatito muy por debajo de su nivel. Yo creo que de los peores partidos que le he visto al jugador del Porto en selección mexicana. También hay que hablar de lo de Héctor Herrera, que fue el mejor quizá del equipo mexicano en la Copa Oro y esta vez estuvo también con un rendimiento bajo. Guardado, ya le cuestan a veces esos viajes, pero en el primer tiempo también me parece que fue positivo. Y hay un punto muy importante, el medio centro del equipo mexicano, Edson Álvarez, que tiene mucha regularidad en el Ajax, que es titularísimo para Erik ten Hag, jugó realmente mal. Y creo que se juntan dos cosas. Número uno, el sistema normalmente se entiende en los equipos de Martino a partir de la presión y México estaba rebasado por el ritmo del equipo canadiense. Entonces Edson volteaba a sus costados y estaba superadísimo el futbolista del Ajax. Buen partido, eso sí, también de los centrales. Me parece que sobre todo César Montes da un muy buen partido. Y no es restarle mérito, ni mucho menos a Canadá. Te digo, se juntó que en el Azteca normalmente estamos acostumbrados a ver a un equipo mexicano que lleva la iniciativa. Y en el primer tiempo el dato es contundente. 51% de posesión de pelota para el equipo de la hoja de Maple. Entonces, Canadá muy bien y México muy mal. El partido, repito, lo mereció ganar Canadá. A ver, cuando arranca la eliminatoria, ¿verdad? Y dice, bueno, acá está México presente, porque la eliminatoria no es un torneo que se juega en Estados Unidos acá y que hace falta carácter. Y México, carácter nunca le faltó, y como México históricamente ha tenido más calidad que los equipos centroamericanos, entre igualarlos en carácter y superarlos en calidad, México arrancó la eliminatoria caminando como lo ha hecho siempre, salvo excepciones. Pero me parece que a medida que han ido apareciendo equipos como Canadá, que al menos lo igualan en talento, no quiero decir lo superan, pero al menos lo igualan en talento, y que lo igualan en carácter, ahí es cuando empieza a sufrir. Y ya no es simplemente igualar en carácter porque soy mejor. No, si yo lo igualo en carácter, estamos a la par. Y ya entramos en un territorio totalmente desconocido históricamente para México en la zona. Y además, el equipo canadiense tiene personalidad porque realmente se cree capaz de ir a Estados Unidos y ya sacó un punto, de ir a la cancha del Estadio Azteca y ser superior a México por lo menos los primeros 45 minutos. Y luego cuando México lleva la iniciativa en el segundo tiempo, 62% de posesión de pelota, prácticamente no generó una sola ocasión de peligro. Por ahí casi hay un autogol, si no mal recuerdo era de Johnston, pero de ahí en fuera quizá otra aproximación de Irving Chucky Lozano por izquierda, pero de ahí en fuera el equipo mexicano no generó nada a través del ataque posicional y siempre se respiraba esa sensación de en cuanto tenía la pelota Canadá y podía explotar metros a la espalda del equipo mexicano, se encendían las alarmas. De hecho, el partido, por ejemplo, Alfonso Davis termina jugando como centro delantero al lado de Jonathan David, que luego sale también ya para los últimos minutos. Entonces, es un partido muy serio de la selección canadiense, porque también John Herdman, el joven estratega inglés de 46 años, interpreta perfectamente cuáles son los recursos con los que cuenta y cómo los puede potenciar. Entonces, a mí me parece que lo de Canadá es algo muy serio. Yo creo que tiene todos los argumentos este equipo canadiense para regresar a una Copa del Mundo 34 años después, recordando, la única participación de Canadá fue precisamente en México 86. Y que fue una participación en la que CONCACAF tuvo un cupo más por la propia localidad de México, ¿no? Eso es lo que, de acuerdo, lo que había pasado en ese momento, Pepe. Sí, a ver, ciclo Martino. Es el momento donde tú ya esperabas ver la figura del entrenador potenciando a este equipo y no solamente confeccionando los mejores 11 mexicanos dentro del campo. Mira, yo siempre he sido muy de Gerardo Martino. Yo creo que los procesos se tienen que cumplir.
pero a día de hoy la sensación, y me considero un periodista bastante cauto, o sea, no me voy por el resultado ni hablo con la víscera, ni con el resultado en la mano, pero la sensación, por lo menos que a mí me transmite, es que es un equipo que no ha evolucionado. Y más allá de lo que pasó en el verano, donde se pierden las 2 finales contra Estados Unidos, se pierden, pero no es inferior realmente el equipo mexicano, pero el resultado pesa mucho. Ahora, pensar que Gerardo Martino ya terminó su proceso en selección mexicana me parece un poco aventurado, porque al final tiene 8 puntos, sigue en la parte alta del octagonal y creo que se le puede ganar a Honduras en la cancha del Estadio Azteca y luego vendrá un partido bastante complicado contra El Salvador, que se dice poco, pero El Salvador viene a hacer una buena Copa Oro. Entonces yo creo que entendiendo que este partido se empató contra Canadá, ¿qué sería positivo para el equipo mexicano? Ganarle a Honduras y luego empatar contra El Salvador, no perder. Si hay una derrota, yo creo que ahí sí pueden empezar a aparecer los fantasmas, creo que la prensa puede hacer presión y creo que empezaría a tambalearse el puesto de Gerardo Martino. El problema es que esto te está pasando a un año del Mundial. Estamos a un año, claro. Pero sabemos que en México pasa esto, o sea, muy seguido, lo que pasó, por ejemplo, en 2014, cuando llegó Miguel Herrera, porque también hay que ser francos, México va a estar en Qatar 2022, pero así como puede llegar al 5.º partido, se puede quedar en la fase de grupos, y eso no va a ser sintomático de una evolución o un decrecimiento del fútbol mexicano. Realmente el fútbol mexicano se mantiene en un nivel más o menos similar desde 1994 y hay muchos problemas que de hecho claro, para lo para que pasa es que tiempo. el resto de la región ya no está en el nivel que está en 1994. Eso es lo Claro. que al menos a mí me parece, porque tanto que se desmerece la MLS, y no quiero repetir lo que repetí cuando estuve en Canadá la fecha pasada, la influencia de los 3 equipos canadienses de la MLS en el camino al profesionalismo de los jugadores canadienses, en la identificación de esos jugadores con sus aficionados, no es una coincidencia. O sea, Canadá no está peleando acá porque le cayó del cielo a Alfonso Davies y porque eligieron correctamente a John Herdman. No, es una serie de factores de infraestructura, de planificación, de dónde están metidos, de qué torneos están metidos, de aspiraciones profesionales, la que ha generado que Canadá hoy tenga no solamente un gran equipo, sino una plantilla muy profunda. Claro, y además uno voltea a ver dónde juegan todos estos elementos, incluso en el banquillo, por ejemplo, entró Millar, que es de origen latinoamericano, bueno, está en el Basel, entró otro chico que está en el fútbol neerlandés, luego no estaba Kyle Larin, ¿no? Que juega en el Besiktas, al igual que Atiba Hutchinson, el veterano, o sea, estos futbolistas, ya sea que militan en la MLS, pero muchos tienen posibilidad ya de dar el salto al viejo continente. Y Buchanan, está firmado por el Brujas. Es lo que te decía, está firmado por el Brujas y en su día también lo quiso el Bayer Leverkusen. Entonces, tienen una proyección enorme. Yo creo que este equipo canadiense, a reserva de lo que pase con los centrales, que creo que tanto Miller o Vitoria son la posición en donde pueden crecer más, donde pueden dar un saltito de calidad, pero a mí Canadá me parece un muy buen conjunto, tanto por talento individual, por cómo el técnico John Herdman potencia ese talento. Bueno, Pepe, no sé por qué no me sorprende que íbamos a hablar un poco de México y terminamos hablando de Canadá. Sé que siempre derivamos tenemos gustos parecidos y les cuento una vez, no me acuerdo qué partido estaba jugando, creo que estaba jugando el PSG está jugando con alguien, y de repente yo estaba viendo el Dortmund Gladbach, era un viernes. Y cuando veo Pepe estaba viendo el mismo partido, digo, claro, Pepe y yo no podíamos haber estado viendo el partido, obvio, estábamos viendo algo un poquito más rebuscado. Un par de frikis. Una última, sí. Jaime. Jesús Gallardo, el lateral izquierdo de la selección mexicana, para mí ya no tendría que ser el titular. El Tata Martino tiene que levantar el teléfono y hablarle a Gerardo Arteaga, que precisamente hablabas de que Buchanan va a ir a la Liga Belga. Bueno, ahí en Bélgica está Gerardo Arteaga en el Genk. Yo creo que él tendría que ser el lateral izquierdo titular a día de hoy de la selección mexicana. Terrible partido de Gallardo ayer en la cancha del Estadio Azteca. Sí, vamos a ver qué pasa con México frente a Honduras. Venimos a hablar con Copán Álvarez y uno de los puntos es que por más deprimido que esté Honduras cuando no tiene responsabilidad se crece y seguramente será diferente. Y vamos a ver porque
creo que lo que va a enfrentar Canadá en Jamaica no es ni mejor ni peor, pero es diferente a lo que ha venido enfrentando. Y eso, bueno, no tenemos por qué dudar de que el equipo sea fiel a su estilo, pero me parece que es un partido que me llama la atención ver, porque Jamaica, y lo he dicho con los diferentes entrevistados, es ese equipo que tiene grandes nombres, que no funciona, pero que Sí. como tiene grandes nombres, el día que se levantan bien, le arruinan la clasificación a alguien. De acuerdo, y además, complementando lo que mencionas de Honduras, yo creo que Honduras tiene un recambio generacional bastante positivo, sobre todo porque hay que recordar, en los pasados Juegos Olímpicos, ahí estuvo el cuadro hondureño, y Jamaica también a nivel talento individual, yo comparto, para mí no es el rival más débil de este octagonal, ni mucho menos. No, no. Gracias a Pepe del Bosque y estamos llegando al final de nuestro recorrido por esta cuarta jornada, la primera de la segunda triple jornada de la eliminatoria de CONCACAF y vamos hasta San Salvador. Kevin Rodríguez ganó la selecta en un resultado que sorprendió más que porque la selecta haya ganado por la muy buena cara que había mostrado Panamá en los partidos anteriores, lo cual le da mucho más mérito a la victoria de la selecta. Kevin, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte. Pues bien, después de este partido, ayer tuvimos la oportunidad de estarlo relatando en el estadio. Muy poca gente, por cierto, a comparación de los partidos contra Estados Unidos y Honduras. Y como tú dices, Panamá siempre ha sido un rival complicado para la selección, pero le cuesta mucho en El Salvador. Ayer escuchaba incluso a varios colegas con los que tuve la oportunidad de hablar en unos enlaces y hablaban del Cuscatlazo. O sea, sí lo ven así. Venir aquí a ganar, a sacar puntos, es una faena para la selección de Panamá y coincido en que no mostró lo que vimos contra México. Tuve la oportunidad de ver a la selección de Panamá en contra de México y muy diferente a lo que mostró ayer. Pero le doy mucho mérito también a la selección salvadoreña, que para mí, de los 4 partidos que ha disputado en el octogonal, ayer fue el mejor por el inicio que tuvo. Siempre le cuesta mucho los primeros 15 minutos a la selección de Hugo Pérez y ayer desde el principio estuvieron concentrados, estuvieron atentos y algunos jugadores también que no habían sido titulares habituales respondieron de buena forma. Kevin, el primero, dos puntos sobre la selecta. Lo mucho que se habló, si los puntos contra Honduras y Estados Unidos eran buenos o eran malos. Bueno, hoy esos puntos son los que tienen a la selecta ahí, al borde de la zona de repechaje. Entonces, si tú sumas de a uno en casa ante equipos que seguramente van a sumar mucho de visitante, pues es un gran punto, no es la pérdida de dos. Me parece que desde la matemática se empieza a valorar lo que fueron esos puntos. Y segundo, ¿cuál es tu concepto del proyecto de Hugo? Un proyecto que a mí me gusta, me parece que el equipo tiene identidad, que el equipo tiene un patrón de juego y que, como se ha visto en estos 4 partidos, tiene un margen de evolución. Mira, con lo del proyecto de Hugo, yo creo que tiene que consolidarse en sí el término y la idea. ¿A qué me refiero eso? Porque aquí en El Salvador somos muy resultadistas. Este proyecto tiene 5 meses. Jaime recién comenzó el año porque Hugo toma la selección sub-23 y después toma las riendas de la mayor. Me parece que el trabajo ha sido muy bueno. Es un tipo que viene con mucha experiencia. Yo cuando he conversado con él, aparte de conocerle desde hace mucho tiempo, porque cuando fue jugador de Estados Unidos y siendo salvadoreño, siempre tuvo una buena amistad con mi padre, que también fue seleccionado y de la misma generación que Hugo. El entrenador yo creo que ha venido a poner las cosas y las cartas claras, ¿no? Desde la honestidad, que creo que es un tipo también muy inteligente. Yo lo que sí tenía temor al inicio es que nunca había dirigido ni un equipo de Liga Mayor, que es muy raro también ese paso, que un seleccionador, porque siempre lo que vos buscas es qué experiencia tiene, a dónde ha estado, cómo comenzó. Y lo de Hugo solo había sido con tema de formación, pero lo ha hecho muy bien. Me parece que el trabajo que están haciendo y cómo lo va todo esto sembrando va a dar frutos más adelante. Esperemos también que cuente con el apoyo de la federación y que también la afición sea honesta en esto, ¿no? De esperar algo para futuro.
Fíjate que tienes tres en CONCACAF, en esta eliminatoria, que nunca tuvieron experiencia en equipo mayor y están teniendo las selecciones, que son Coito, porque lo de Coito como mayor fue interinazgo en Uruguay, nada más. Y Herdman, el entrenador sensación de este octogonal con la selección canadiense. Él viene de formativas y fútbol femenino. Fútbol femenino, correcto. Sí, 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 pero también, ¿sabes qué me parece, Kevin, cuando tienes este tipo de entrenadores? Que muchas veces el entrenador que llega a una selección llega asumiendo que va a dirigir a un producto terminado. Y muchas veces en nuestros países el jugador, a pesar de llegar a la selección, no es un producto terminado y necesita de este entrenador que todavía lo puede ayudar a acabar de formarse. Y el mejor ejemplo es Canadá, y me parece que El Salvador es el segundo gran ejemplo de eso, porque cómo este equipo ha evolucionado me parece importante. Ahora, esta cercanía con el repechaje ilusiona, incomoda. ¿Cómo la toman ustedes? Mira, desde nuestro punto creo que partimos que no somos una selección candidata, y hay que ser honesto. El Salvador no es una selección candidata para estar. Yo recuerdo antes de que iniciara el octogonal, en la entrevista que le hacemos en tele a Hugo, nos dice: ¿y ustedes qué creen que vamos a clasificar? Yo le digo, por ahí una de esas historias bonitas que te da el fútbol y logras la clasificación, pero partamos de que no somos favoritos. Pero El Salvador también, no teniendo esa cruz del favoritismo, puede también, lógicamente, ya compitiendo, y así como vimos ayer con Panamá, por ahí a México, y escucharás lo que te digo, no sé si esta conversación saldrá antes de ese partido, pero a México se le va aquí con todo el arsenal posible, el jugador juega el partido de su vida y puede sacar puntos. Por ahí también podría dar la sorpresa, aunque hay que ser honestos que hoy hay otras selecciones como el Canadá, México, Estados Unidos, que van a ser las candidatas, y una cuarta plaza se podría buscar. Se podría Sí. buscar. Es que el objetivo de este proyecto de la Selecta, que es muy joven, es posicionarse para, para que si alguien tiene un tropezón, sea El Salvador quien Estar tome ahí, ese lugar. correcto. Y quién se estaba posicionando como la cuarta fuerza era Panamá, y acaba de pegarse un tropezón. Y después viene Estados Unidos. Entonces es un momento donde puede haber un cambio en la tabla de posiciones. Kevin, cuéntame un poco del partido, de estos 400 minutos donde la Selecta logra volver a marcar un gol. No ganaba un partido en una fase final de la clasificación desde el Mundial del 2010. Cuéntame un poco del partido y de cómo se lo vivió. Mira, para mí el partido inicia de buena forma. Creo que El Salvador entró concentrado, porque eso lo habíamos conversado con Hugo, con su hijo, con Gerson, con quien tuve una plática en el podcast la semana pasada. Hablé con algunos jugadores y ellos te dicen: no sé por qué entramos así, nos cuesta, pero ayer se vio que el equipo entró bien. Me parece que una de las dudas que teníamos todos era la pareja centrales, porque ayer jugó la selección, para decirte, Jaime, con una línea defensiva inédita. Jamás se habían jugado. Uno, que sorprende que Roldán entre en lugar de Larín, que venía disputando todos los partidos. Eran de los pocos jugadores que habían estado todos los partidos. Larín a la banca, va como izquierdo. Larín venía de jugar, Larín venía a jugar también con CONCACAF League, Sí, con justo antes de la fecha. comunicaciones. Sí, con Ajá. comunicaciones, sí. Por ahí es por eso, ¿no? Tal vez por eso. Y aparte tenés 3 partidos donde van a tener muchos minutos. Pero tenés 2 centrales que no habían jugado juntos en eliminatoria. El caso de Vigil, que me parece que hace un partidazo, que estas oportunidades que tenés chance de graduarte, y lo hizo. Roberto Domínguez, que venía siendo el titular hace mucho tiempo, pero no de la mano de Hugo Pérez, lo hicieron de manera fantástica. El medio campo es de mucha experiencia. El caso de Monterrosa, Narciso, que es un jugador que no tiene todos los focos, pero yo lo pongo en el top 3 de esta selección y de los últimos años. Y Enrico, que, bueno, vemos como al celebrar desata toda la furia de todo lo que se había dicho. Primero, de lo que decían de Panamá para acá, que es lo que interpretamos todos y lo comentaban algunos colegas. Y lo otro, que él se saque esa bronca, ¿no? Venía a anotar también en la segunda división de Holanda, había hecho el mejor gol de la jornada. Entonces venía en un buen momento, y Joaquín Rivas también, que fue el goleador de la selección en Copa Oro. Pero me parece también que vimos una selección panameña, como vos lo dijiste, diferente a lo que resaltó en los partidos anteriores, tirando pelotazos, buscando a Quintero, buscando tal vez alguna genialidad de Bárcenas. Blackburn estuvo solo todo el partido. Por ahí también lo intentaron con Godoy, dándole esa salida por el centro. No se encontraron también con Abdiel Ayarza.
pero me parece que también es por el trabajo que hace la selección, porque estuvo muy bien en la presión, los asfixiaron. El entorno no fue como otros partidos, Jaime, que el Cuscatlán pesa, y te lo dicen todos los jugadores. Vos escuchás a los mexicanos ahora que van a venir, siempre están con mesura y respeto por el estadio. Los panameños igual, dicen, el Cuscatlán sí hay que respetar a los jugadores, siempre fueron bien mesurados, pero creo que el entorno se los comió. La cancha, si bien estaba en unas condiciones regulares, porque hay una llovizna tremenda previo al partido, había muchos sectores donde no hubo muy buen drenaje, pero esto afecta a los dos equipos, sin duda alguna esto afecta a los dos equipos. Y lo otro es que Panamá, y tú lo decías, primero no tuvo ningún disparo al arco en todo el partido, no tuvo ni uno de peligro. Y El Salvador sí, en esta oportunidad sí pudo generar, encontrar unos espacios. Jairo, que es muy desequilibrante, encontró en varias ocasiones a Joaquín, que fue el que tuvo las dos oportunidades claras frente al arco, que El Salvador también tendría que aprovecharlas porque no genera mucho, pero eso le da confianza a lo que se viene, ¿no? Contra Costa Rica no va a haber presión de público, sabemos que Costa Rica tiene buen equipo, pero esto es un aliciente para el seleccionador y también para los chicos. Veníamos Kevin, y eso habla muy bien del dinamismo que impreso hubo en este equipo. Porque veníamos de Estados Unidos y Honduras, donde el gran elogio fue El Salvador. No haber perdido. Claro, pero el gran elogio fue El Salvador los superó desde la intensidad, ¿verdad? Ese fue el gran elogio de que El Salvador los superó desde la intensidad, los ahogó desde la intensidad. Y que era un poco el mismo discurso que teníamos con Panamá y los buenos resultados que había sacado Panamá, con Costa Rica y con Jamaica. Que Panamá los superó la intensidad. Y se encontraron en el Cuscatlán dos equipos que venían con este membrete de haber superado a sus rivales desde la intensidad, y que eso es lo que los había acercado a la victoria. Y con ese membrete nos encontramos que en ese cruce El Salvador ha superado desde la intensidad a Panamá. Y que por eso Panamá ha quedado algo maniatado, ¿no? Sí, es que, y fíjate que viendo las estadísticas del partido, es el primer partido que El Salvador no tiene la posesión de la pelota. En los anteriores El Salvador había mantenido la posesión de la pelota, hoy Panamá un 3% más, pero eso que te indica que El Salvador aguantó muy bien. Panamá tuvo un juego sin profundidad, basculaba mucho el pelotazo, pero El Salvador fue lo más que llamamos pulsante. posesión intrascendente. Exactamente. Entonces, así se la fijó, pero eso también destaca mucho el trabajo y cómo se planteó el partido, teniendo en cuenta las cualidades de cada uno de ellos. Sí, yo siempre lo digo acá, porque aquí siempre estamos a la dispensa de la garra cuscatleca, le dicen acá en El Salvador, ¿no? De eso, de que salga el jugador y que se tire y que se barra y va y le pega al rival, pero eso en el fútbol ya no vale. Tenés que tener esa intensidad, tenés que tener buen físico y aparte tenés que salir a jugar, no dar mucha ventaja. Y creo que El Salvador no rozó la perfección, porque tampoco hay que hablar de que tuvo un partido pletórico, pero sí creo que dentro de lo que hemos visto ganó, y ganó justamente El Salvador. Es una doble fecha determinante la que viene. Primero, porque El Salvador va a Costa Rica. Costa Rica está así de meterse en un problema enorme. Y meterse en un problema enorme quiere decir no ganarle a El Salvador es ya empezar a contar los centavos, y ahí está en un problema. Y después tiene México. Entonces, si El Salvador logra pescar, Kevin, 2 puntos en esos partidos, es más, fíjate lo que te voy a decir. Para El Salvador es más valioso 2 puntos que 3. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo este tarado? No, es más valioso 2 puntos porque estás evitando que despierte a alguien que está fuera de pelea, y estás sacándole un punto a alguien que muy poca gente le va a sacar, a que si tú sumas 3. Porque si tú sumas 3 ante México, pero revives a Costa Rica, te va a morder después. Y lo mismo, lo único que sería mejor que 2 puntos es que la victoria sea en Costa Rica. Perdón, ahí me hice un lío. Pero lo único que sería mejor que el doble empate es que la victoria sea ante Costa Rica. Porque finalmente México es este equipo que tú dices, bueno, ojalá que le saque los puntos a todo el mundo. Y si yo le puedo pescar un empate, bien. Pero no puedes darle vida a Costa Rica. Y encima que tienes a Panamá, que va a jugar contra los 2 líderes. Panamá va a jugar contra Estados Unidos y contra Canadá, y Canadá es el equipo que hoy comparte puntos con El Salvador. El Salvador está abajo por el gol diferencia después de la goleada. Más que la goleada esa, es la goleada que tuvo Panamá a su favor, la que rompe ese... La de Jamaica. La de Jamaica, eso es lo que rompe la tabla de posiciones. Kevin,
esto está apasionante. Yo siempre fui de la teoría de que el día que CONCACAF aumente el número de equipos en la definición, por ende haya más puntos en juego, todo iba a ser más parejo. Y a día de hoy nos estamos dando cuenta que tenemos 5 equipos en 3 puntos. Sí, y no se ha distanciado nadie. Nadie tiene una línea marcada de que va a ser avasallador en esta ronda final. Y coincido con vos, el partido contra México, incluso acá en El Salvador, creo que un empate es favorable, como decís, porque México, dentro de todo es México, dejando el tema pasional, porque aquí la gente es, jugar contra México es su mundial, es su final de la CONCACAF, tómalo como querás. También hay un precedente, Jaime, con el tema de México, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido completo, pero el segundo tiempo para mí de El Salvador contra México en Copa Oro es de lo mejor que he visto en los últimos 10 años. A México se le tuvo contra las cuerdas. Eso sí, tuvimos a un Mario González que tapó 5 que eran de gol, pero más allá de eso, El Salvador fue a por México y tuvo a México. ¿Me entiendes? Bueno, un ambiente similar al que van a vivir acá. nos va a tocar hacer un live en la previa del próximo partido otra vez, Kevin. A ver cómo va. Le damos. Así que, para los que no vieron, ayer estaba bueno. yo en la cancha del partido de Ecuador, Kevin estaba en el Cuscatlán y dijimos, bueno, ya que estamos tan temprano, porque Kevin llegó como 5 horas antes y llegué 4 horas antes. A barrer el dije, estadio, me estaban diciendo. Acá no hay nadie. Así que eso. Kevin, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. La verdad que me encanta hablar de la selecta y tener este panorama tan claro de una jornada donde creo que nadie vio todo, ¿no? Y quién mejor que los ojos que estuvieron ahí en el estadio para contar un poco cómo fue. Estuvo muy bueno, hacemos el contacto. Éxitos a vos también. ¿Vas a viajar la próxima semana o te quedas? Todavía no tengo claro. Lo que sé es que el próximo domingo hay fútbol infinito otra vez. Bueno, saludame a Vizca también, un abrazo. También, mira, aprovecho para hacer el comercial. Hemos lanzado con Diego, un amigo, un podcast que se llama Azul y Blanco Podcast. Las últimas entrevistas son con Gerson Pérez y Hugo Pérez para que las puedan escuchar. Y después de esta también jornada que se viene triple del octogonal, vamos a tener la oportunidad de conversar con uno de los jugadores. Así que bueno, Jaime, éxitos. Y si tenés chance, deberías de venirte a El Salvador, por favor, invitado especial para este partido de México. Es una experiencia muy bonita. Así que, bueno, ahí te la dejo. Haremos lo posible por volver a El Salvador, donde ya está, donde tengo muchos amigos. Kevin, muchísimas gracias. Un abrazo, Jaime, que esté bien. Hasta luego. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito, el resumen de la eliminatoria de la CONCACAF, la 4ª jornada. Nos reencontramos en una próxima ocasión aquí en Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.